Estamos preparando una entrevista con nuestro querido pastor Rogelio Pedraza. Él es misionero desde Colombia, radicado aquí en Ecuador. Ya te lo presentamos más adelante. Quédate en tu espacio Volver. Bueno, muy buenas tardes, Pastor Rogelio. Qué gusto tenerlo acá con nosotros, bueno, con mi persona. Gracias por aceptar la invitación a esta pequeña entrevista para podernos conocer un poco más de su vida ministerial, cómo han sido sus desafíos, cómo ha podido llegar hasta el día de hoy a seguir siguiendo al Señor sin dar tregua a desviarse. Entonces, les presentamos acá a nuestro pastor Rogelio Pedraza, pastor de la Iglesia Alianza Restauración y Vida Atahualpa. Algunas palabras, pastor, para poder empezar. Dios te bendiga, William. Damos gracias a Dios por este día y también por la oportunidad de poder tener esta entrevista contigo. Amén. Entonces, Paz, vamos a una pregunta. Vamos a empezarlo de esta manera. Dice, ¿hubo algo más allá del llamado del Señor que lo inspiró a convertirse en pastor? Bueno, William, yo puedo decir que sí, aparte del llamado, ¿no? Del Señor, ¿no? Bueno, a veces decimos como el llamado, ¿no? En la Biblia vemos personas que Dios las llama audiblemente, ¿no? A través de sus siervos, los profetas. En el caso de mi vida, bueno, cortamente voy a decir el llamado, ¿no? A mí me compartieron la palabra desde los 13 años, pero nunca asistí a la iglesia, ¿no? Reuniones de casa, pero nunca asistí a la iglesia. Eh, pero luego a los 19 años, por estar lejos, andando en caminos equivocados, yo tuve un accidente. Y a raíz de ese accidente fue que yo tomé la decisión, ¿no? de servirle al Señor. Entonces puedo decir que no fue un llamado de que escuché la voz del Señor o un ángel, sino fue la palabra, ¿no? Lo que, el momento que pasé, ¿no? En ese accidente que me llevó a mí a entender que Dios me había dado una oportunidad para servirle, ¿no? Fue un accidente pues muy fuerte de tránsito, entonces yo entendí eso, que me ha salvado para servirle y yo en medio de estar en el hospital, como al quinto día que estuve en el hospital, ahí dije, Señor, yo voy a servirte en algún momento. O sea, podríamos decir que fue más el evento fuerte que lo llevó ahora a tener un compromiso como pastor, un llamado así como tal. Sí, fue una decisión de entender que Dios me daba una oportunidad y que sí había palabra que había quedado en mi corazón. Amén. Avancemos con la siguiente, dice, ¿cómo describiría su llamado ministerial? ¿Cómo describiría su llamado ministerial? Bueno, describo mi llamado ministerial, ¿no? Como un llamado irresistible, ¿no? Como decía Jeremías, ¿no? Había un fuego en el corazón que no podía controlarlo, ¿no? Porque cuando a mí me pasó esta situación y yo hice la promesa, luego de 2 años fue que se cumplió, ¿no? Y yo tomé la decisión de comenzar a servir en la obra misionera como, bueno, como misionero, ¿no? Enviando como misionero en la iglesia en la cual se congregaban mis padres. Entonces, yo, al haber hecho a Dios esta promesa, llegó el tiempo que es el momento de cumplirla. Yo cuando hice la promesa fue como el 14 o 15 de octubre del 99. Y en el 2001, 2 años después, fue cuando yo dije, Señor, el 1 de diciembre del año 2001 yo comienzo a servirte. Y ahí tomé la decisión, ¿no? De ir a la iglesia y comenzar a servir, estar en la iglesia, ¿no? Quedarme en la iglesia y comenzar a servir porque era una iglesia misionera que trabajaba en plantación de iglesias y misioneros que salían aún fuera del país ya. Interesante saber eso, digamos que lo fue de esa manera cuando usted lo decidió. ¿Cuáles son los mayores desafíos que ha enfrentado en su ministerio? Bueno, desafíos hay algunos. Uno de los desafíos más fuertes, digo, no difíciles, sino más fuertes fue el momento que yo decidí dejar mi trabajo secular y ir a la iglesia, ¿no? Porque era una iglesia misionera, pues que había un buen grupo de misioneros y la iglesia no tenía la capacidad, digamos, humanamente, ¿no? De cubrir un salario, cosas como esa, ¿no? Pero yo ya sabía, ¿no? Que
era servir al Señor, no era ni por dinero, ni por era contratado, nada, sino un llamado, ¿no? De Dios mismo. Entonces, mi desafío fue que cuando yo comencé a servir al Señor, pues estuve en la iglesia, ¿no? Como Samuel, fui al templo. En un aula ahí nos quedábamos, había unos colchoncitos y en un aula donde daban clase los niños, fue un principio donde estuvimos. De hecho, cuando salíamos a las misiones de las iglesias, a veces eran así, en aulas, en lugares, ¿no? Porque no habían, en un principio, no eran iglesias nuevas o trabajos nuevos, donde no había una casa misionera, cosas como esas que hoy en día de pronto ya existen en algunas organizaciones. Entonces puede ser que sí fue un desafío de confiar plenamente en Dios, de no depender de mí mismo, ¿no? De mi sueldo, del salario, sino depender de Dios. Y bueno, Dios ha sido bueno, nunca me faltó nada, ¿no? Como le dijo el Señor a sus discípulos cuando les envió sin nada, ¿les faltó algo? Nada. Igual cuando llevaron provisión tampoco, pues Dios es fiel. Siempre, siempre ha sido fiel a pesar de los momentos difíciles, ¿no? Hay momentos en los cuales tal vez uno se piensa, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero usted tomó esa decisión, fue un desafío, dejarlo todo para servir al Señor. Amén. Eh, ¿Cómo equilibra su vida personal y su vida ministerial? Es algo muy personal. De hecho, todas las preguntas son personales. ¿Cómo nos podría compartir eso? Ya, William. Bueno, en un principio, ¿no? Para mí, digámoslo, fue fácil, ¿no? En el sentido de que yo dejé la casa de mis padres, ¿no? Los 21 años, yo desde los 13 años ya era bien independiente, ¿no? Que trabajaba y cubría mis gastos y todo lo demás, ¿no? Entonces, los primeros años, pues no hubo ninguna novedad, ¿no? Porque yo estaba dedicado 100% a la obra del Señor, ¿no? Así como dice la palabra, ¿no? El soltero se dedica a cuidar de la obra del Señor y pues, el casado tiene que pensar ya en familia, en hogar, y si es padre tiene que pensar en hijos. Eso no significa que no se pueda lograr, ¿no? Son etapas y roles que debemos de cumplir y debemos de saberlos manejar. Ya cuando formé un hogar, bueno, mientras no teníamos hijos con mi esposa, pues seguíamos igual, saliendo, haciendo la obra misionera en un país, en cierto lugar determinado. Ya nosotros cuando tuvimos un hijo, pues ya ahí tuvimos que establecernos más en un lugar, por más tiempo. Pero el cambio y el desafío más fuerte fue cuando ya nuestro hijo entró a la escuela. Sobre los primeros años, entonces ahí nosotros ya tuvimos que establecernos. Ya no pudimos movernos de una ciudad a otra, de un país a otro, como hacíamos nuestro trabajo misionero. Entonces tuvimos que establecernos y ya enfocarnos, ¿no? en el ministerio pastoral, ya no tanto en lo misionero, ¿no? Relativamente lo hacemos, pero ya no tan enfocados en ello. Entonces, sí nos costó en un principio, porque era una independencia, íbamos de un lugar a otro, ya cuando nuestro hijo pues, comenzó a estudiar, y él también ya a los 3 años nos dijo, yo ya no quiero moverme en otro lugar, ¿no? Cuando regresamos aquí a Ecuador, porque nosotros estábamos en Costa Rica, en México, y luego en Costa Rica, y cuando regresamos solo de paseo aquí, al Ecuador en el año 2011, ahí fue cuando nuestro hijo dijo que ya no quería moverse, y oramos a Dios, y Dios nos confirmó de que era quedarnos en este lugar. Entonces, a través de los años, ¿no? Resumiendo, sí ha sido un poquito difícil, ¿no? Tener ese equilibrio, ¿no? A veces hablamos de equilibrio, de dar tiempo a la familia, a los hijos y a la iglesia. Porque nosotros siempre hemos trabajado en iglesias donde nos han absorbido mucho, ¿no? Las iglesias están iniciando, demandan mucho trabajo casi todos los días y el trabajo en las iglesias en las noches. Entonces sí se nos complicó un poco, ¿no? Un año estuvimos tratando de sacar el día lunes, ¿no? Que sacan los pastores, ¿no? La mayoría. Sí, pero en el último tiempo ya no lo hemos podido hacer. Entonces sí tenemos que evaluar eso. Sí se puede, pero tenemos que mejorar en eso. Entonces, estoy en ese trabajo. Aprender a decir. En el trabajo después de 23 años de ministerio casi. Exactamente, y sí, también aprender a decir no también, muchas veces porque la familia también creo que es el instituto que Dios así lo dio, ¿no? Pero sí. Qué bueno saber, y pues esperemos que lo pueda retomar también ese tiempo. Sí, sí es necesario, creo concluir solamente, William, que sí es necesario y que tenemos que también cuidar de nuestra familia, que es la primera iglesia.
Nosotros, aunque siempre permanecemos juntos y todo, pero pues a veces por el colegio, la escuela de mi hijo, el conservatorio, entonces a veces no hemos tenido ese tiempo de compartir. Y sí tenemos que sacar un día, ¿no? Sea lunes o sea sábado, un día donde se pueda dedicar a la familia y 100%. despegarse a la hora, pero tenemos que hacerlo. Sí, Hacer una ley porque si no, no va a ser posible. exactamente, hay que establecerlo como, como regla, pero sí, sí se puede, sí se puede. Así es. Siguiente, cómo ha visto la evolución de la iglesia en los últimos años? O sea, la evolución como cuando usted empezó desde el 99 aproximadamente a dedicarse y actualmente usted en 2025, ¿cómo ha visto esa evolución? Bueno, en cuanto a la evolución de la iglesia, puedo decir que han habido algunos cambios, ¿no? Yo cuando inicié a servir en la iglesia que inicié, pues la iglesia estaba comprometida totalmente con la obra, lo ministerial, fue una iglesia que comenzó a trabajar en lo misionero y había mucha gente, jóvenes sobre todo, que entregaban sus vidas a servir al Señor. Luego de terminar el colegio, algunos universitarios salieron y dieron ese llamado a Dios y comenzaron a servir al Señor. Entonces fue un tiempo muy lindo donde la iglesia evangelizaba, las campañas, al aire libre, todas esas cosas, ¿no? Aunque hace solamente 23 años, ¿no? Pero todavía estaba en auge eso, ¿no? Y de un tiempo para acá he visto a la iglesia, ¿no? Y Dios nos ha permitido ir a algunos países y trabajar en apoyo de iglesias, en evangelismo, en misiones. Desde un tiempo para acá yo he visto que la iglesia se ha adormecido un poco. Hubo un tiempo donde la iglesia estaba muy activa, pero hoy en día ya no se ven hacer cosas. Claro, hay otros dicen, son otros tiempos, ¿no? Ajá. Hoy en día ya un culto al aire libre casi que ya no No se lo ve. funciona, una campaña evangelística ya muy difícil, no creo que venga alguien muy reconocido, pero de ahí Difícil. antes en todos los lugares se hacían campañas y no había necesidad de que viniera un pastor reconocido, sino pastores locales, ¿no? Así es. Entonces, hoy en día la mayoría de iglesias se trabajan con reuniones de familia, de casa, porque ya la gente ni te recibe, ¿no? En las casas, ¿no? Si no hace evangelismo personal o casa por casa. Entonces puedo decir que la iglesia sí se ha estancado un poco, en el sentido de ser proactiva hacia afuera de la iglesia. Alcanzar, impactar el mundo. La iglesia se ha centrado más adentro en los ministerios y hoy en día vemos que pues, las iglesias que están en crecimiento son iglesias que se están llenando, pero más de cristianos, ¿no? De cristianos de otras iglesias. Las iglesias de moda, las iglesias que tienen hoy auge, son iglesias que están absorbiendo a las más pequeñas y está habiendo un traslado de cristianos, no tanto que nuevas personas se conviertan. Entonces sí es preocupante y como iglesia tenemos que reactivar eso y también que haya gente que quiera servir al Señor porque hoy no se ve. Exactamente. Hoy la organización tiene un seminario donde no hay estudiantes. No había, ahorita bueno, hay virtual, pero presencial ya casi no hay. Ya casi está cerrado el presencial porque no hay. A pesar de que se tiene edificios y se tiene todo para recibir más de 50 o 100 estudiantes. Lo último que hubieran como unos 20 o 15 presenciales. Entonces ya hoy en día nadie quiere servir al Señor y yo creo que como iglesia, como pastores debemos dignificar el ministerio, el llamado de Dios en este tiempo y también como iglesia apoyarlo, que se vea como una profesión, no es un servicio a Dios, un llamado, pero también es una profesión. Porque si alguien dedica su vida al Señor, pues tiene el que predica el Evangelio viva del Evangelio. Entonces como pastores de pronto algunos hemos pasado situaciones difíciles. Pero hoy en día tenemos que pensar en que las nuevas generaciones sientan amor hacia Dios, el llamado y saber que hay una iglesia que les respalda y que van a tener por lo menos las cosas básicas en un principio, ¿no? Algunos iniciamos por fe, pero si se puede allanar el camino para que hoy mucha gente quiera servir al Señor, y yo creo que es parte de lo que la iglesia tiene que hacer, activarse, volver a lo que un día dio crecimiento a la iglesia y sobre todo apoyar el ministerio, sea misionero, pastoral o la gente que quiere servir al Señor. Amén. Entonces vemos cómo pudiéramos resumir lo que ha cambiado mucho, pero no para bien, sino para mal, podríamos decirlo Claro. de cierta manera. Y se ve cómo se ha perdido ese compromiso demasiado, ¿no? Claro, en general, exceptuando algunos casos, pero en general sí. Pues ya no hay compromiso Sí, como antes. Y bueno, se debe a muchos factores que si nos adentramos en este tema, pues es muy amplio, pero sí, lo que usted dice es interesante, poder animar a los líderes, a los pastores que están actualmente, que los puedan también a sus jóvenes,
a la generación, a su congregación, motivarlos a servir al Señor. Y pues, porque si no, luego No va a haber. nada va a haber, porque nadie somos eternos acá. Así es. Es un punto bastante doloroso, la verdad. Una pregunta siguiente. ¿Qué mensaje considera esencial para la iglesia hoy en día? Bueno, yo creo que el mensaje esencial para la iglesia hoy en día es lo que dijo el Señor Jesucristo en San Mateo capítulo 28, verso 19, ¿no? Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo creo que como iglesia debemos hacer discípulos, porque cristiano es alguien seguidor de Cristo, ¿no? O creyente, ¿no? Pero un discípulo es alguien que ha entendido el mensaje de salvación y que ha tenido un encuentro real con el Señor. Y si la iglesia forma discípulos, a los que se forman ellos van a formar más discípulos. Y vemos en las iglesias gente sentada, ¿no? Calentabancas o sentada, o gente con ministerio que no lo está desarrollando, fuera de la iglesia, ¿no? Dentro de la iglesia puede haber gente que sirva, que cumpla los ministerios, pero fuera de la iglesia está faltando esto. La iglesia tiene que levantarse a cumplir la gran comisión. Cumplir la gran comisión de hacer discípulos. No predicar, porque predicar se puede predicar o compartir un mensaje a alguien, pero hacer un discípulo es alguien que se forma. Así es. Se le dan las doctrinas básicas, que se le enseña y que esa persona entiende. El llamado de Dios a ser salvo, a comenzar una nueva vida, pero también que Él va a ser un factor de bendición para otras personas, su casa, su familia, pero también para otras personas. Yo creo que el mensaje a la iglesia es que debemos de despertar y levantarnos a ser una iglesia que haga discípulos, hacedora de discípulos, porque necesitamos discípulos. Solo el discípulo llega a ser maestro y el maestro enseña y vuelve el ciclo. Ajá. Necesitamos que se vuelva ese ciclo, ¿no? Que lamentablemente se ha perdido. Amén. Un poco. Sí, entonces veríamos como que el cuartel recluta a sus soldados y ahí los tiene nomás y pues cuando llegue el momento de ir al campo de batalla, a cualquier área que sea, y si no está preparado, lo primero que va a pasar es que va a morir. Sí, o va a colocar, ahorita no puedo, ¿no? Se va a justificar, no va a ir. Exactamente, como no estoy preparado, no me voy. Entonces sí, también se ha visto eso, pero eso sería un mensaje para cada iglesia, para cada cristiano en términos generales, que despertemos más discípulos, preparemos, perdón, más discípulos. Amén. Para que esta descendencia no desaparezca. Así es. Esta generación está un poco complicada, pero nada es imposible. Amén. ¿Qué papel juega la oración en su vida diaria? Bueno, la oración debe ser muy importante, ¿no? Siempre enfocamos, ¿no? Lo que dice la palabra, ¿no? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas. O en Mateo 6, cuando los discípulos le dicen al Señor, enséñanos a orar. Yo creo que como cristianos y como siervos sabemos que es fundamental, ¿no? Ahora una cosa es saber y otra cosa es hacer, ¿no? Yo creo que sí necesitamos reactivar siempre en la vida, ¿no? De todo siervo, todo cristiano, no solamente pastor o misionero, la oración. Así es, la oración es algo para todos. Y ciertamente si alguien está o estamos en el ministerio tenemos que tener un tiempo con el Señor. Cada día, un tiempo a solas, un tiempo de soledad, usar algunas disciplinas espirituales que nos fortalecen, como también la meditación y lectura de la palabra. Yo creo que es indispensable. Es indispensable y pues yo puedo decir que a veces por la productividad, el trabajo, compromisos, es algo que se descuida. Y bueno, nosotros estamos plantando una iglesia, aunque ya son 8 años, pero estamos todavía en ese punto, donde necesitamos soltar responsabilidades en personas para que nosotros podamos tener más tiempo para lo que dice la palabra, ¿no? Dedicarnos a la oración y a la enseñanza de la palabra. Entonces puedo concluir que la oración es indispensable. Que tengo que fortalecerla en mi vida, tengo que fortalecerla. Si oro, si tengo mi tiempo de cenar con el Señor, pero falta más tiempo. Falta más tiempo y a veces por responsabilidades y cosas que no es justificación, pero que a veces nos llevan el tiempo.
y en esa área pues hay que corregirla. hay que corregirla porque es indispensable. Sin oración no hay nada. no hay nada, no hay crecimiento. Sin oración pues la iglesia se va a estancar y no vamos a ver lograr el poder de Dios. Se podría decir es como tener algún animalito que si no se lo cuida, cualquier cosa, y si no se lo alimenta como tal, y si nosotros mismos, si no nos alimentamos, pues va a causar anemia, gastritis, y va a traer problemas y complicaciones, y dentro de la oración, como Jesús mismo lo enseñó, y es algo esencial. Entonces sí, bueno, yo hablo por mí, sí falta este compromiso de buscarlo, no tan solo como requisito de cristianos, sino más bien como un conversatorio como tal con nuestro Dios y que Él nos vaya guiando. Amén. Creo que Así de esa es. manera. Siguiente pregunta. ¿Cómo se prepara para predicar cada semana? Bueno, ya en la preparación de la palabra, pues siempre estar escuchando, leyendo la Biblia, ¿no? Es algo importante para la predicación, ¿no? Tenemos que conocer y leer la palabra. Muchas veces esperamos que Dios nos revele un mensaje, pero si no tenemos palabra en el corazón, si no hemos hecho las 5 cosas que debemos hacer, ¿no? Tenemos que leer la palabra, meditarla, memorizarla, enseñarla y practicarla. Entonces, si nosotros no hacemos eso, pues se va a escarecer, ¿no? De revelación o que Dios mismo sea el que revele lo que necesita el pueblo. Y ciertamente hay ayudas como diccionarios, Biblias de estudio que podemos usar. A veces aquí en la iglesia tratamos por temas, entonces nos da tiempo para recabar la información y tener con tiempo la información para cada domingo, ¿no? Lo aconsejable es que tú predicas el día domingo y si te toca predicar el próximo domingo, pues ya estés pensando, ¿no? El domingo o el lunes qué vas a compartir. No dejar para última hora de abro la Biblia y aquí Dios me habla, ¿no? Aquí está el mensaje, ¿no? Y cómo desviarlo pronto. Claro, abrimos la Biblia en la generación de víboras y tú dices, mira, esa no puedo predicar eso. Y ahora en otro lugar hasta que salga uno bonito, no. Hay que, sobre todo, leer mucho la Biblia. Más que arranques el lunes o un mes antes y predicas una vez al mes o qué sé yo, ¿no? Y así eres pastor en la iglesia, pues predicas casi, mientras hay personas que compartan casi todos los domingos. Aquí habían personas que quieran hacerlo, ¿no? Y tomen ese paso. Pero es leer la palabra, leerla y tenerla en el corazón. Y de ahí sí, orar al Señor, pedir la guía de qué temas se necesitan, qué áreas, y claro, ya usar los diccionarios, Biblias de estudio y cosas que se usan para poder hacer una predicación, ¿no? Hermenéuticamente y la homilética, ¿no? Los dos. Sí, también las leyes y las herramientas que se tienen para poder dar un mensaje que llegue al corazón, ¿no? Que sea fresco y que tenga revelación de Dios también. Así es. Y esto estaría relacionado con la pregunta anterior también, lo esencial de la oración y la palabra para poder llevar este mensaje. Así es, indispensables. Indispensables las dos, no creo que pudiera separar de la una de la otra. Una más que dice, ¿cuál es su versículo favorito y por qué? Bueno, ya mi versículo favorito, para mí, ¿no? Uno de los versículos que siempre quedó en mi corazón desde un principio es el de San Juan 3:16, ¿no? Yo sé que todo el mundo dice que es conocido, pero es el centro de la Biblia, ¿no? Así es. Cuando dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Yo creo que es el centro de la Biblia, ¿no? El amor de Dios y que Jesucristo murió por mí y por el mundo entero. A mí siempre me quedó, fue uno de los primeros versículos que memoricé. Hay varios, pero es uno de los primeros versículos que desde un principio quedó en mi corazón. Que Dios me amó y entregó su vida por mí. A pesar de ser pecador, a pesar de no haberle querido seguir, de rechazar, de no querer seguir su camino, Él me amó y un día me dio la oportunidad. Y yo entendí, tomé la decisión de servirle y ha sido la mejor decisión que tomé en mi vida. Amén. Entonces sería, claro, Juan 3:16, creo que todos hemos empezado por ahí. Y habla, es lo céntrico, la esencia de todo el Evangelio. Saber entender que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, y que quien lo envió, pues, Dios mismo para la salvación de cada uno. Así es. ¿Qué consejo le daría a los jóvenes que sienten un
llamado al ministerio. Hay jóvenes que dicen, y ahora yo quiero también, ¿cómo puedo involucrarme o cómo puedo hacer? Hay jóvenes de esa manera. ¿Cuál sería el consejo para ellos? ¿Hacerlo o no hacerlo? Bueno, el consejo para la juventud es que es la mejor etapa para buscar de Dios, ¿no? Y poder servirle, ¿no? Poder servir al Señor, porque hay muchas formas, ¿no? En el caso mío, a los 21 comencé a servirle a tiempo completo, pudo haber sido desde los 13, pero no, fue a los 21. Y a no tener miedo, ¿no? A saber que Dios debe ser el todo en nuestra vida. Y cuando entendemos eso, no hay temor de poder servirle y comenzar a comprometernos dentro de la iglesia. Entonces, animo a los jóvenes de que sirvan dentro de los ministerios de la iglesia y comiencen de esa manera. Y Dios les va a guiar, ¿no? El sentido no es que ahora cumplas 15 o 18 y ya sirvas al Señor y vente a la iglesia, ¿no? Que sería lo ideal. A servir, ¿no? Que maravilloso, porque obreros faltan, pero lo que sí animaría a los jóvenes es que le sirvan a Dios, que amen a Dios y le sirvan porque es lo mejor y el que llena nuestro corazón y cada espacio en nuestras vidas y nos puede hacer jóvenes completos. Tengamos una guía, que tengamos una claridad de lo que queremos. Y ciertamente, si alguien siente el llamado a Dios, pues no tenga miedo, porque al que llama lo prepara, ¿no? Y al que envía lo prepara y también le provee. Entonces Dios es fiel. Entonces no tengamos temor ni miedo de servirle a Dios. Es lo mejor. Y consagrarse a Dios pues nos evita de caer en tantas cosas de este mundo que destruyen hoy en día la juventud. Las amistades, el que dirán, hoy en día un mundo virtual y cosas como esas han hecho que los jóvenes se encierren en un mundo y carezcan de una identidad, que sean completos y por eso buscan tantas, se hacen tantas cosas que a veces dañan su vida o le colocan fin. Entonces yo animo a la juventud a que ame a Dios y le sirva. Amén. Y Dios va a guiar a los siguientes pasos. Así es. Una pregunta final. ¿Cuál considera o cómo considera su desafío actual en contexto general? Tanto como espiritual, como ministerial y como personal. Bueno, yo creo que ahorita el desafío, ¿no? El desafío tanto personal es seguir fortaleciendo mi vida en Dios, ¿no? A pesar de que pues, yo sigo estudiando, preparándome, ¿no? Hasta el día de hoy, ¿no? Pero tengo que enfocarme más, ¿no? A la oración y a la palabra, ¿no? Y pues para eso hay algunas cosas que tengo que realizar dentro de la iglesia, ¿no? Formar una iglesia que pueda amar a Dios y también apoyar la obra del Señor. Y gente que se prepare, líderes, siervos, gente que escoja sus ministerios para que puedan juntamente conmigo llevar no tanto la carga, sino llevar la guía de la iglesia, sino que decimos la carga. Sí, eso no es una carga. Pesado. No es una carga, ¿no? Cuando la gente entiende y entendemos que es un privilegio servir a Dios. Exactamente, eso yo. Entonces mi desafío es ese, preparar gente y que la gente pueda involucrarse, no ser parte. Y gracias a Dios que sí hay personas, pero necesitamos llegar a ese punto de que sean parte de la obra y que sin reserva y sin condición le sirvamos a Dios en todos los sentidos. Amén. Con nuestra vida, con nuestro tiempo, con nuestros recursos y comprobemos que Dios es fiel. Entonces, ahorita ese es mi desafío, ¿no? Levantarme mi vida, fortalecer mi vida y también fortalecer a la iglesia para que sea de impacto en el lugar donde estamos y para esta sociedad y para nuestro país. Sí, es un desafío que lo comparto, es muy complicado. Bueno, muchas gracias una vez más por esta entrevista. Con gusto, Willy. Más allá que una entrevista, pues también conocer un poco más de nuestro pastor y saber que la vida de un pastor no es como la pintan, como dicen, el pastor solamente llega los domingos y regaña a la congregación. Podemos ver que por medio de esta entrevista hemos visto desafíos, luchas y muchas cosas más, y que también se requiere obreros para la obra, valga la redundancia, y entonces, pues seguir adelante en el llamado. Pastor, no desmaye, que Dios es el que mejor sabe recompensar. ¿Nos puede terminemos en una oración, por favor, pastor? Claro que sí. Dios les bendiga y bueno, gracias William por esta entrevista y ha sido de mucha bendición, ¿no? Para recordar, hacer una memoria, pero también para saber que podemos fortalecernos y con
y el Señor pues siempre servirle hasta el final. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por la vida de William, Señor Dios, y también por cada persona que va a tener la oportunidad de escuchar, Dios de los cielos, que podamos siempre servirte con amor, Dios de los cielos, y que sepamos que tú nos creaste para la alabanza de tu gloria, que podemos ser instrumentos poderosos en tus manos. Que no tengamos miedo, que lo mejor que podemos hacer es servir a Dios y darle de nuestra juventud nuestra vida al Señor, porque Dios provee y bendice siempre. Te damos gracias, Señor Dios, que tu obra siga siendo bendecida y que tu iglesia en el mundo entero pueda despertar y podamos ser iglesias que hagamos discípulos. Te damos gracias por este tiempo, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y ya saben, este es tu espacio Volver, un espacio para compartir, un espacio para reflexionar. Cualquier cosa, aquí nos vemos. Bendiciones, pastor. Bendiciones, Willy. Es que muchas veces pensamos. Bueno, y si llegaste hasta aquí, hasta este punto del video, te agradecemos por habernos dado ese valioso tiempo de ti. Nada más nos queda decirte que muchas gracias. Cualquier cosa, aquí nos vemos.